Hola, sean bienvenidos. Estaremos hablando en varios videos de un tema fundamental, muy importante en la consulta médica, que es la clínica médica. Vamos a conocer cómo se debe hacer una consulta médica de la manera correcta, para qué sirve, de qué se trata. Generalmente cuando vamos a consulta médica es porque tenemos algún dolor, alguna molestia, o bien porque tenemos dudas de algún síntoma, de algo que está pasando en nuestro cuerpo. Y en pocas ocasiones, pues a forma de prevenir, queremos tener algún chequeo de rutina para prevenir algunas enfermedades. Pero la consulta médica es algo que debiera de hacerse de forma rutinaria, aunque en los últimos años, al menos aquí en México, se ha ido perdiendo el arte de la clínica médica, que vamos a conocer pues de qué se trata. Me gustan las definiciones, así que vamos a empezar con la definición de qué se trata la clínica médica y empezaremos con las definiciones, que dice que es la ciencia y arte de la medicina. Es el proceso indagatorio orientado al diagnóstico de una situación patológica, entre lo que puede ser enfermedad, síndrome, trastorno, etc. Basado en la integración e interpretación de los síntomas y otros datos aportados por la anamnesis durante la entrevista clínica con el paciente, los signos de la exploración física y la ayuda de exploraciones complementarias de laboratorio y pruebas de imagen. Como pueden ver, ya en la definición nos adelanta de qué se trata la clínica médica. Bueno, ¿para qué se realiza o para qué debiera de realizarse? Como les decía hace ratito, cuando vamos a consulta que se llama de primer contacto o una consulta de clínica familiar o de medicina familiar, pues generalmente es porque tenemos alguna fiebre, algún resfriado, alguna diarrea, algún dolor que aparentemente o a veces pues realmente no es muy importante, y pues en la mayoría de los casos pudiera ser cuestiones pasajeras, pero en otros casos esas molestias o esos síntomas sí pudieran ser parte de una enfermedad mucho más profunda. Entonces, la clínica médica es fundamental, nos sirve para obtener y recopilar todos los elementos necesarios para determinar un diagnóstico exacto. ¿El diagnóstico qué es? Pues un diagnóstico correcto es saber si tenemos alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, algo muy famoso que es diabetes, presión alta, pero hay otras enfermedades que también están ya algo conocidas, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, problemas de la tiroides, varias enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, la clínica médica es fundamental porque si se pueden identificar las causas y mecanismos de cómo se produce una enfermedad concreta, podríamos otorgar el tratamiento y las pautas adecuadas en la salud del paciente. Aquí entra en juego una palabra que a veces no se utiliza mucho, que es la etiopatogénesis. Y también pues hay una definición. La palabra etiopatogénesis se compone de dos, de etiología y patogénesis. Hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce una enfermedad concreta. Y esto, insisto, ¿para qué? ¿Para qué nos serviría poder saber o que el médico nos pueda dar un diagnóstico? Bueno, pues para poder dar las pautas del tratamiento concreto. Pero, pues, me gusta la historia, las definiciones para tener las cosas, pues, más o menos claras. Esta palabra viene de dos personajes. Vamos a conocer el primero, que no es tan famoso como el segundo, pero también es más o menos conocido, que es Robert Koch, que de hecho dentro de la medicina homeopática hay un medicamento que lleva su nombre. El origen de esta palabra, de la etiopatogenia, tiene sus orígenes en dos personajes. Uno de ellos fue el médico y microbiólogo de origen alemán, Robert Koch. Es considerado este hombre uno de los fundadores de la bacteriología moderna. Por si no lo sabían,
recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1905 por sus trabajos sobre la tuberculosis. Fue el primer científico médico en demostrar definitivamente, mediante experimentos científicos concretos, que una enfermedad específica, por ejemplo, el carbunco, el anthrax, el cólera, la tuberculosis, son enfermedades causadas por microorganismos específicos. Antes de estos hombres, cuando se tenía enfermedades, por ejemplo, las famosísimas epidemias que habían existido antes de estos descubrimientos, pues se le achacaba a castigos divinos, a los famosos humores, pues a cosas asociadas más a términos o a cuestiones religiosas. Entonces, Robert Koch, pues ya de manera científica demostró que varias epidemias, o al menos estas que él pudo demostrar, en su momento, pues estaban asociadas a microorganismos. Otro de los personajes, ya muchísimo más famoso, Louis Pasteur, químico, físico, matemático y bacteriólogo de origen francés. A este personaje se debe la técnica conocida como la pasteurización, que es la parte más conocida de este hombre, que por si no lo sabían, pues todas las leches que se consumen a nivel mundial, o al menos aquí en México, si ven la etiqueta del cartón o envase de la leche, dice leche pasteurizada. Entonces, pues gracias a este hombre se empezó a pasteurizar la leche para eliminar, pues justamente, patógenos, microorganismos, sobre todo bacterias. Este proceso de pasteurización es eliminar parte o todos los gérmenes de un producto, en este caso la leche, elevando su temperatura durante un corto tiempo. Entonces este proceso que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. Este hombre, Pasteur, desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos se le considera el padre de la microbiología moderna, con lo que se inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Estos dos personajes, ambos coincidieron, Koch y Pasteur, que lo importante de una enfermedad era sus causas y que si se podían combatir, insisto, las causas, no los síntomas, porque el problema que hemos visto en los últimos años, incluso décadas, es que cuando acudimos a la consulta familiar o de primer contacto, como también se le llama, pues casi siempre, desde mi punto de vista, es que se ha caído en el error, en la mayoría de los casos, que simplemente se atienden a los síntomas. Y no digo que no sea importante. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre, pues lógicamente hay que darle algún medicamento pues, que baje la fiebre. Pero la mayoría de veces se quedan con eso, algo para la fiebre y ya, sin ir a las causas. Entonces, estos personajes coincidían en que si se combatían las causas, es decir, lo que causaba la fiebre, o la diarrea, o el cólera, pues la enfermedad no surgiría más. Este concepto, que ahora, pues insisto, nos debiera parecer normal, digo debiera, porque ya con los años que han pasado, pues ya debiéramos tener claro que muchísimas enfermedades son causadas o estimuladas por microorganismos. Entonces, pero en su momento era toda una novedad en la época de estos personajes, en el siglo XIX, y supuso un cambio radical que ha sido básico para finalizar muchas de las enfermedades o epidemias que hasta ese momento eran endémicas. Entonces, pues tenemos que la clínica médica tiene varias herramientas de trabajo, es decir, cuando acudimos a un consultorio médico, a consulta, pues a consulta médica, pues debieran darse varios pasos, no es solamente, generalmente vamos a consulta cuando tenemos algún malestar, que pues es, digamos, como que lo que más nos motiva a ir a la consulta, pero en realidad, si se realiza un buen trabajo de la clínica médica, pues en realidad tiene varios pasos. Y estaremos haciendo varios videos de cada paso. Ahorita les estoy haciendo una introducción de estos pasos de la clínica médica. El primer paso son los síntomas, que son las molestias del paciente. Como les decía, generalmente una persona va pues porque le duele, tiene algún malestar, algún
algo que está sintiendo o que puede ver en su cuerpo. Entonces, generalmente son las molestias o síntomas. Sería el primer paso. El segundo paso sería la anamnesis, que aquí es un interrogatorio por parte del médico, de la doctora. El tercer paso es la exploración física. Aquí hay algo muy importante que también se ha dejado de lado, que son los signos clínicos. Los signos clínicos son fundamentales para poder armar el caso y poder dar al último el diagnóstico. El cuarto paso, pues obviamente hay que hacer análisis de laboratorio y de imagen, pues lo más cercano, lo más económico o que se puede hacer de forma más inmediata, pues es el famoso ultrasonido, una radiografía, análisis de laboratorio, de sangre, de orina, excremento, saliva. Hay otros estudios de imagen, pues son más caros, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada. Esto sería parte del cuarto paso. Los otros tres pasos ya sería como la etapa final para poder dar el diagnóstico a la persona. Sería el quinto paso, es justamente el establecimiento del diagnóstico. Ya con los 4 pasos anteriores que les mencionaba, ahora sí el médico, la doctora puede armar el caso y poder, a su juicio, poder determinar qué está causando los síntomas, cuáles son las causas de los síntomas o las molestias que está teniendo la persona. Esto es fundamental. Y como les decía, este video es introductorio. En los próximos videos estaremos haciendo ya paso por paso, un video por cada paso de la clínica médica. Esto es muy importante porque ya teniendo el diagnóstico, es decir, por ejemplo, si una persona, en el caso de la diabetes, hay personas que no saben que tienen diabetes y empiezan con síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Pues muchas ganas de orinar pues orinar frecuentemente, sobre todo por la noche, mucha sed, empiezan a bajar rápidamente de peso, serían como los síntomas o signos clínicos. Entonces, esos serían lo que la persona puede ver o sentir, pero pues ya si se hace el diagnóstico correctamente y se determina que esta persona es diabética, ahora sí, el sexto paso, que es el tratamiento correcto. Y no solo el tratamiento, sino las pautas, es decir, hay que hacer un cambio en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos de vida. Todo eso lo vamos a hablar en el video donde abordemos justamente el sexto paso, que es el tratamiento. El séptimo, pues es el pronóstico. Hay enfermedades, pues justamente como la diabetes, que a veces avanza de forma muy rápida, que acaban con la vida de la persona en cierto tiempo. Lo más agresivo pueden ser algunos tipos de cánceres. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, pues lo que quiere decir es cuánto tiempo de vida se le da a la persona. Por ejemplo, aún tomando medicamentos, aún tomando cartas en el asunto, en sus hábitos alimenticios, el ejercicio, lo que se llama un estilo de vida saludable, junto con el tratamiento, algunas terapias. Aún así, ¿cuál es el pronóstico que puede, cuánto es el tiempo de vida que puede tener esta persona? Es el pronóstico. Entonces, esos son los 7 pasos de lo que es la clínica médica. Y como ya les decía, en los próximos videos ya estaremos hablando de los pasos de forma más completa, más detallada, video por video. Estaremos hablando de estos 7 pasos de la clínica médica para poder dar un verdadero diagnóstico y más allá de eso, pues un tratamiento adecuado. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.